En el interior de un bosque en el corazón de Europa se encuentran los vestigios de un insólito experimento nazi. Un plan tan extraño que solo ahora puede ser explicado en su totalidad. Tenían una gran ambición por viajar atrás en el tiempo y tratar de recrear algo que lleva sin existir 9000 años. Científicos de las SS planeaban recrear animales prehistóricos que habían desaparecido del planeta. Bestias que creían que una nueva superraza nazi cazaría en unos bosques primarios que atravesarían Europa. Habían trazado un plan y estaban dispuestos a matar con tal de hacerlo realidad. Fue una lucha a vida o muerte, el comienzo del proceso al que Hitler y otros nazis denominaron la solución final. Esta es la verdadera y asombrosa historia de cómo los nazis intentaron tomar el control de la naturaleza y cambiar el curso de la evolución. Los monstruos jurásicos de Hitler. Nuestra misión es la de despejar el bosque de todos sus habitantes y ejecutar a todos los indeseables. En julio de 1941, el infame Batallón 322 de la Policía del Orden empezó a perseguir y a deportar a cientos de personas del bosque de Bialowieza, situado en una remota parte del este de Polonia y recién invadido por los nazis. Cualquiera que mostrara resistencia sería disparado. Las atrocidades del Batallón 322 en el bosque eran recogidas meticulosamente en su diario de guerra, el cual sigue existiendo en la actualidad. El diario de guerra del Batallón 322 de la Policía del Orden es un documento impresionante. Es horrible la claridad con la que se narra la suerte que corrían los pobres aldeanos del bosque de Bialowieza. O se les deportaba de manera sistemática, obligándoles a abandonar sus hogares y a enfrentarse a un futuro incierto, o eran asesinados a sangre fría y enterrados en tumbas multitudinarias. Ilustrado con sus propias fotografías, el diario de guerra recoge que en los 7 días que pasaron desde el 25 de julio al 1 de agosto de 1941, el batallón redujo a cenizas 34 aldeas y expulsó a más de 7000 personas. El 25 de julio el batallón visitó Budia, una de las aldeas del bosque. El recuerdo de lo que sucedió ese día todavía sigue vivo. Esta foto fue tomada en julio de 1941, mientras incendiaban las casas. Como podéis ver, todo esto es una llanura. Una completa llanura, como podemos ver en la fotografía también, muy extensa. 183 familias, casi 1000 personas, fueron deportadas y unos cuantos fueron disparados porque estaban tardando demasiado en marcharse. El minucioso y despiadado desalojo de este lejano bosque no era una operación cualquiera, sino que formaba parte de un proyecto nazi. Una prueba fundamental de esto la constituye el mismo diario de guerra. La población del bosque primario de Bialowieza debe ser deportada. El bosque se convertirá en una reserva natural para el mariscal del Reich, Hermann Göring. Hermann Göring fue uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Fue el lugarteniente de Hitler y comandante supremo de la Luftwaffe. Como maestro cazador alemán que era, conocía bien Bialowieza. Antes de la guerra había sido invitado a cazar allí por el gobierno polaco. Sin embargo, para los líderes alemanes como Göring, este bosque tenía un significado que llegaba al corazón de la ideología nazi. A tan solo unos días de invadir la Unión Soviética, Göring procuró asegurarse de tener el bosque bajo control y de mantenerlo protegido. No me cabe ninguna duda de que antes de invadir la Unión Soviética, ya había señalado que quería mantener esta zona protegida para destinarla a un fin concreto. Situado al este de Polonia, el bosque de Bialowieza formaría parte del nuevo Reich alemán. Para los nazis, este bosque era algo casi sagrado, un Urwald. Un bosque primario, una prehistórica zona selvática de más de 1500 kilómetros cuadrados. Bialowieza
Fue el mayor refugio en Europa para los animales de caza más insólitos. En él habitaban manadas de lobos, el escurridizo lince euroasiático, el alce europeo y algunos de los últimos ejemplares de bisonte europeo. El poderoso animal al que los alemanes se referían como Bisont. Los nazis creían que sus ancestros arios habían cazado estos animales miles de años atrás en los bosques en los que habían forjado su identidad racial. Creo que la atracción por lo salvaje ha sido más fuerte en Alemania que en ninguna otra parte. Incluso en la época romana, el historiador Tácito se refería a los alemanes como gente del bosque, como la raza más pura de Europa, la cual no se había mezclado con ninguna otra. Tácito escribió de los alemanes que su raza era distinta y pura, que no había nadie como ellos, que todos tenían ojos azules y fieros, cabello de color cobrizo y constitución grande. Los grandes bosques de Germania, celebrados por Tácito, llevaban siglos siendo venerados en la historia de Alemania. Un elemento crucial en la educación de los niños alemanes junto a las historias de Siegfried, el gran guerrero y cazador de bestias salvajes. La identificación del pueblo alemán como un conjunto que venía del bosque, que derivaba del bosque, cuyas cualidades mentales y físicas parecían conectadas con su vida como habitantes del bosque, fue absolutamente crucial. Fue algo que influyó mucho en la visión nazi de su Tercer Reich. Después de Adolf Hitler, Hermann Göring era el hombre más poderoso del Tercer Reich. Sacó el máximo partido a su posición como maestro cazador nacional y no escatimó en gastos en promocionar la actividad en la cultura alemana y en exhibiciones de caza internacionales. Esta excepcional fotografía, tomada 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial, muestra a Hermann Göring y a un grupo de funcionarios de caza observando una representación del bosque de Bialobiesa en miniatura. Creo que lo que es realmente llamativo de esta fotografía es que nos muestra a estos hombres observando la representación en miniatura del bosque algunos años antes de que Polonia fuera atacada y ocupada. No me resulta descabellado pensar que ciertos nazis, como Göring en particular, por ejemplo, habían puesto sus avariciosos ojos en el bosque y lo veían como el sitio perfecto donde materializar su idea de bosque primario, el cual sería despojado de habitantes indeseables y repoblado con animales apropiados para la caza. La imagen mostraba también a otro nazi con el poder de hacer realidad los deseos más ocultos de Göring, el doctor Lutz Heck, zoólogo y miembro de las SS. 5 años antes de que los nazis llegaran al poder, Lutz Heck y su hermano Heinz habían empezado a trabajar en un proyecto muy ambicioso. Planeaban engendrar bestias salvajes que se habían extinguido siglos atrás. Como zoólogos, el linaje de los hermanos Heck era indiscutible. Posando en esta fotografía junto a su padre, Lutz Heck y su hermano dirigían los grandes zoológicos de Berlín y Múnich. La familia Heck se había convertido en una especie de dinastía de encargados de zoológicos. Así, Ludwig Heck, el padre de Lutz, y Heinz, había sido el director del Zoo de Berlín durante años y era una prominente figura pública en Alemania. El profesor Lutz Heck fue una personalidad muy importante. Su padre había sido muy conocido por su trabajo en la investigación de los bisontes y su hermano y él decidieron llevar la protección de los animales un paso más allá. Los hermanos Heck habían quedado fascinados por los mitos románticos que habían leído de pequeños. Entre ellos destacaban los del mítico guerrero Siegfried, quien seguía la pista a las bestias y luchaba contra ellas. Lutz Heck escribió:
De niño, mi imaginación giraba en torno a dos grandes bueyes salvajes que se habían convertido en legendarios y que eran considerados como los representantes más poderosos de la caza primitiva alemana: el bisonte y el uro. Unos cuantos bisontes europeos habían sobrevivido en el bosque de Bialobiesa, pero los huros, los legendarios, feroces y salvajes ancestros de los bovinos actuales, llevaban ya extinguidos cientos de años. Julio César los describió como algo menores que los elefantes, siendo grande su bravura y ligereza. Sea hombre o bestia, en avistando el bulto, se tiran a él. Ahora, los hermanos Heck pretendían recrear estos animales extinguidos y soltarlos en el bosque. Se imaginaban a los huros como a unas bestias mucho más salvajes y con un espíritu mucho más libre e independiente que el del ganado doméstico moderno, el cual es evidentemente bastante plácido y tranquilo. Celebraban la noción de que estos huros serían animales más grandes, fuertes y feroces, que vivirían en el bosque, y en lo que respectaba a los cazadores, representarían su reto definitivo. Pero ¿cuál había sido su apariencia? Arqueólogos biológicos como Jackie Mulville han realizado excavaciones en busca de restos de huros en su hogar ancestral, el Medio Oriente. Estos dos cráneos de aquí pertenecen a dos huros de la Edad de Bronce, lo cual significa que existieron unos 2000 años antes de Cristo. Tenemos el cráneo de dos huros y prácticamente el esqueleto completo de este de aquí. Como podéis ver, sobre la mesa tenemos sus gigantes costillas, la mandíbula del animal y lo que podría considerarse lo más interesante, su omóplato, la paletilla de un huro. Midiendo el tamaño de los huesos de los huros podemos hacernos una idea de lo altos que eran, por lo que basándonos en las pruebas arqueológicas, pensamos que los machos podrían medir unos 160 o 180 centímetros de altura y las hembras medirían unos 150. Comparándolos conmigo, los machos serían un poquito más bajos que yo, me llegarían a la altura de los ojos. Eran unos animales muy grandes, porque hasta ahí me llegarían sus hombros y sus cabezas llegarían bastante más arriba. Los cráneos y los esqueletos del ganado doméstico resultan diminutos al compararlos con los de los huros. Este animal es de un periodo similar, por lo que vivió en la Edad de Bronce, unos 2000 años antes de Cristo. Lo que se ve claramente es la diferencia de tamaño entre estos dos animales. El cráneo de este animal es mucho más pequeño y también mucho más estrecho. Sus cuernos, como podéis ver, son de un tamaño mucho más reducido. Y en lugar de salir, doblarse hacia los lados y apuntar hacia adelante como hacen los cuernos de los huros, el ganado doméstico cuenta con unos cuernos mucho más pequeños. Durante miles de años, los huros convivieron con sus parientes más mansos hasta que finalmente fueron extinguidos. Los hermanos Heck creían que las reses domesticadas todavía conservaban la clave genética que permitiría recrear a sus enormes ancestros. Los hermanos Heck estaban convencidos de que en el interior de cada animal doméstico todavía perduraba la esencia de los huros. El ganado actual, todos los animales de la actualidad y también los humanos de hoy en día, contenemos muchos de los genes de nuestros ancestros. En eso consiste la evolución, todos somos fósiles vivientes. Eso es lo que somos. Cualquier vaca lechera es un fósil viviente de un animal mucho más fiero y salvaje. Tenían una gran ambición por viajar atrás en el tiempo y tratar de recrear algo que llevaba tanto tiempo sin existir que resultaría increíblemente complicado. Pretendían dar marcha atrás en el tiempo, volver a unos 9000 años atrás, al momento en el que empezamos a convertir los huros en ganado doméstico. Los hermanos investigaron antiguas descripciones de los huros, su tamaño, su color, la forma de sus cuernos. Se inspiraron en las pinturas de las cuevas de las montañas españolas. Estudiaron los esqueletos excavados recientemente y determinaron que todas las características fundamentales de los huros se habían repartido entre sus distintos descendientes. Lo que mi hermano y yo tenemos que hacer ahora es unificar en un solo animal todas las características de los huros salvajes, las cuales se encuentran actualmente repartidas entre las distintas variedades de ganado manso.
Haremos que estos animales se reproduzcan entre ellos para eliminar todas las características del bovino doméstico. La idea subyacente de los hermanos Heck quedaba bastante clara. Iban a recrear el tamaño y las violentas características de los uros mediante la cría selectiva a partir de vacas contemporáneas. En efecto, se trataría de una especie de involución. Considero que esta especie de involución podría describirse como una domesticación al revés. En vez de seleccionar las cualidades que harían de estos unos animales más apacibles, más productivos, su intención fue la de seleccionar a los animales que creían más cercanos a la fantasía del uro. Los hermanos Heck rastrearon toda Europa en busca de distintas razas con características especiales. Lutz encontró los toros salvajes de las colinas de Córcega, el robusto ganado de la Camarga en el sur de Francia y los toros de Lidia de Sevilla. Heinz sumó a estos las razas húngaras y las vacas de las tierras altas de Escocia. Lutz buscaba animales cuyos cuernos tuvieran una forma en particular, un color o incluso un comportamiento en especial. Y precisamente por este comportamiento salvaje que Lutz Heck buscaba, se fue hasta España para hacerse con toros de lidia españoles para crear lo que en su mente veía como un animal salvaje con todas las de la ley. Los hermanos Heck aplicarían una genética revolucionaria para su tiempo. Creían que tendrían que criar muchas generaciones de animales antes de crear la descendencia con la combinación de características perfecta. Tenían una concepción de que la herencia era un proceso mediante el cual se combinaban elementos individuales e independientes de cierta manera, y eso les permitía imaginar que podrían combinarlos de tal manera que dieran lugar a un nuevo animal. Los intentos por crear una raza nueva y perfecta armonizaban con la ideología del partido que llegó al poder en 1933. El Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler comenzó a introducir leyes que establecían distintos niveles de pureza racial. Llegaban incluso a referirse a los hijos de padres de razas distintas como híbridos, un término técnico empleado en animales que resultaba muy familiar a Lutz Heck. Lutz Heck fue en particular un individuo que creyó completamente en la concepción del pueblo alemán como un grupo étnico distinto, con una serie de características físicas y mentales en concreto. Claramente, estaba en consonancia con la ideología nazi. A Lutz Heck, compartir ideología con el líder nazi le presentó una nueva oportunidad. El plan para recrear a los uros ya estaba en marcha. Pero el apoyo de los nazis daría un vuelco a su proyecto y a su carrera. Lutz Heck, justo después de que el partido nazi llegara al poder, se convirtió en miembro financiador de las SS y desarrolló una estrecha amistad con Hermann Göring. Como maestro cazador del Reich, el lugarteniente de Hitler, Göring, era el candidato perfecto para convertirse en el mayor benefactor del proyecto de recreación de los uros. La clave para llegar al corazón del maestro cazador del país se escondía en las crías de los grandes depredadores. Entonces, ¿has venido a visitarme, mi César? Heck no paraba de regalarle a Göring cachorros de león. ¿Preparado? ¿Salta? Muy bien. Cuando se hacían demasiado grandes, los cogía y los devolvía al zoológico. Poco tiempo después, Heck y Göring saldrían a cazar juntos. Göring se veía a sí mismo como un cazador y trató de evocar la mítica visión del caballero alemán. Le encantaba llevarse lanzas para cazar en el bosque. El cortejo de Heck surtió efecto. Göring financió los proyectos de recreación de toda una colección de criaturas del bosque. Otro animal extinguido que los hermanos Heck intentaron recrear fue el tarpán, el salvaje y agresivo ancestro del caballo actual. Estas también fueron designadas como bestias alemanas. Dr. Lutz Heck vom Berliner Zoo, der Leiter der Fangexpedition, überwacht. Con la generosa financiación del mariscal del Reich, Lutz Heck empezó a importar aleces y bisontes de Norteamérica.
Nazis como Heck y Goering creían que sangre nueva proveniente de razas americanas añadiría más vigor a los degenerados animales de caza del viejo continente. Personas como Hermann Goering y Lutz Heck solo sentían respeto por los animales salvajes y agresivos, mientras que los animales domésticos les parecían aceptables. Cuando se hacía referencia a estos en términos de caza, los animales criados y alimentados por el hombre eran considerados bestias degeneradas. Esto era inaceptable para el gran cazador de entre todos los cazadores de Alemania, Hermann Goering. El objetivo del proyecto Uro de Lutz Heck era el de criar animales salvajes, agresivos e independientes. Cuando los toros y las vacas engendraban una descendencia débil y mansa, eran eliminados del programa. Esta política era característica de los nazis, quienes también la aplicaban de la misma forma a los seres humanos. Hitler aprovechó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 para presumir de fuerza y salud. Los organizadores nazis se esforzaron enormemente en celebrar la belleza del cuerpo alemán, mostrando la escultural figura de los supuestos ganadores arios en la lucha por la supervivencia. Las Olimpiadas de Hitler eran para los vencedores, pero detrás de la pantalla estaban los perdedores. A aquellos considerados de raza impura o enfermos mentales no solo se les había impedido reproducirse, sino que estaban siendo asesinados. Creo que había un lazo de unión muy preciso entre la idea de Hitler de criar a partir de los mejores y asesinar a los peores, y sus intentos por recrear animales que supuestamente habían sido más puros y poderosos en su historia pasada. Hitler escribió al principio de su carrera en su libro Mein Kampf, Mi lucha, una escalofriante premonición de lo que le sucedería a las personas. Todo aquel cuyo cuerpo o espíritu no tenga salud o valía no debería tener derecho a transmitir su sufrimiento al cuerpo de sus hijos. Y cuando echas la vista atrás y ves lo que hizo, las cosas tan terribles que hizo, te das cuenta de que era eso precisamente lo que pretendía con sus planes de recreación: volver al ejemplar perfecto de bovino, de caballo e incluso de ser humano. Hermann Goering estaba plenamente involucrado en esta ideología nazi. Financió los programas de recreación animal de Lutz Heck y también fue el hombre que firmó los documentos que autorizaban la solución final. En noviembre de 1937 fue el anfitrión de una importante exhibición de caza internacional en Berlín. Esta fotografía, tomada en la exhibición, muestra a Hermann Goering y a Lutz Heck inspeccionando un mapa del bosque de Białowieża, Polonia. Delante de ellos se encuentra también un cuerno de uro bañado en oro. ¿Sería posible que 2 años antes de que estallara la guerra, Hermann Goering ya hubiera planeado apoderarse del bosque polaco y convertirlo en la nueva Germania, en el hogar para los animales recreados por Lutz Heck? El proyecto Uro se encontraba en estado crítico. Aunque los animales se parecían a sus feroces ancestros, todavía dependían de los humanos para alimentarse. Tenían que ser capaces de sobrevivir en libertad, de ser bestias dignas de cazadores nazis como Hermann Goering. Así, en agosto de 1938, Heck cargó sus bestias en trenes y las transportó 780 kilómetros desde Berlín hasta el coto de caza de Goering, situado en el extremo oriental de Alemania. Por fin, después de 14 años de extraños experimentos de crianza, soltaban a los animales para ver cómo se desenvolverían en libertad. Lutz Heck estaba exultante. La energía de nuestros primeros bueyes salvajes en el bosque alemán y su innata belleza y fuerza levantaron tal entusiasmo que muy pronto se les permitió campar a sus anchas por los brezales de Rominska. Pero otros testimonios de personas de la zona contradecían las afirmaciones de Heck sobre la armoniosa introducción de los animales al bosque. En realidad, internarse en el bosque se había convertido en un peligro.
Eran muy violentos y eran propensos a atacar a los que pasaran por allí, llegando incluso a destrozar las bicicletas de los ciclistas que se encontraran, según se ha informado. Y lo que resultó especialmente preocupante fue que afectaron a la alimentación de los ciervos, lo cual se convirtió en la mayor preocupación para Goering y los cazadores. Poco después de que el ganado de Heck empezara su propio régimen del terror en el coto de caza de Goering, los alemanes impusieron su Blitzkrieg en Polonia. Pero debido al acuerdo secreto de Hitler con Stalin, la Unión Soviética se apoderó de la mitad este de Polonia. El bosque primario de Białowieża continuaba fuera del alcance de Goering. No obstante, la guerra le brindó nuevas oportunidades a Lutz Heck. Ahora podía saquear los zoológicos de los países recién conquistados y utilizar esos animales para sus programas de reproducción. Este fue el único edificio del zoológico de Varsovia que sobrevivió a la guerra. En 1939 era la casa del director y de su mujer, Jan y Antonina Savinsky. Poco después de la ocupación alemana, el doctor Lutz Heck llamó a su puerta. Lutz Heck era un oficial nazi muy importante. Su visita fue básicamente oficial y evidentemente puso muy nerviosos a Savinsky y a su familia. Vino para darles una información oficial muy importante. El zoológico sería liquidado y los animales importantes serían enviados a los zoológicos alemanes. Les robarían los animales importantes como ya habían hecho en otros zoológicos europeos y al resto de animales habría que matarlos. Antonina Savinska expresaría más tarde su consternación por el hecho de que sus animales favoritos fueran a ser robados o aniquilados. Puede que ella y su marido fracasaran en su intento por proteger a sus animales de los programas de reproducción de Lutz Heck, pero sí que consiguieron salvar a sus amigos judíos de las brutales consecuencias de la obsesión nazi con la pureza racial. Cuando Lutz Heck les visitó, no tenía ni idea de que en el sótano se encontraban escondidas familias de judíos. Yo no sé tocar el piano, pero Antonina Savinsky era una gran pianista y cuando empezaba a tocar algo en concreto, informaba a estas personas que estaban en el sótano que en el piso de arriba estaba sucediendo algo malo o peligroso, y así les indicaba que guardaran silencio, que se escondieran o que huyeran. El 22 de junio de 1941 comenzó la invasión alemana de la Unión Soviética. A Stalin le pilló por sorpresa. En cuestión de días, los nazis se habían apoderado de cientos de miles de kilómetros cuadrados de territorio polaco que había sido ocupado por los rusos. Por fin, habían podido hacerse con el bosque de Białowieża. Creo que debemos tener muy en cuenta aquí los enormes espacios de los que se apoderaron los alemanes durante el verano y el otoño de 1941. Me parecía muy complicado para alguien que no hubiera pasado por allí, que fuera capaz de visualizar sus llanuras interminables y sus bosques y pantanos. Aquellos lugares serían perfectos para que los alemanes desarrollaran su colonización. Las victorias militares alemanas no implicarían simplemente una conquista humana. Los funcionarios nazis de alto rango también tenían preparada la conquista de la naturaleza alemana y al frente de esta ideología se encontraba el doctor Lutz Heck. Lo que Heck afirmaba era que los paisajes del este se habían degradado debido a que sus habitantes no habían sido los adecuados y que convertir la zona en alemana, no solo con personas alemanas, sino también con la fauna, árboles y bosques alemanes, haría que el paisaje volviera a su estado alemán original. Aunque el bosque de Białowieża se encontraba en el extremo oriental de Polonia y a 800 kilómetros de Berlín, había sido anexado al territorio alemán. Esta suponía la oportunidad para los nazis de recrear los legendarios bosques de Germania al convertir Białowieża en parte de los amplios bosques que se prolongaban hasta la costa.
Los alemanes habían tramado el gran plan de crear un único y enorme bosque en el noreste de Polonia, conectando los bosques de Białowieża, Romińska y Augustów, para que dieran lugar a un único y enorme bosque primario alemán. Y en un bosque primario alemán no habría cabida para ningún polaco o bielorruso. El anhelo de Göring de poseer el bosque de Białowieża fue apoyado por otro seguidor de Hitler, Heinrich Himmler, jefe de las SS y artífice del Holocausto. También él había financiado a Lutz Heck. Himmler y las SS conocían, comprendían y aprobaban el deseo de Göring de convertir aquella área en una reserva natural y en un gran santuario para animales. No tenían ninguna objeción al respecto. Es decir, estaban de acuerdo con la idea y no tuvieron objeción ninguna tampoco en enviar una de sus unidades allí al poco tiempo para comenzar el proceso de limpieza étnica en la región. A los pocos días de la invasión alemana, uno de los escuadrones de la muerte de Himmler, a las órdenes de los cazadores predilectos de Göring, se dispuso a despejar el bosque de habitantes. Por fin, los planes de Göring se estaban llevando a cabo. Aquel bosque polaco se convertiría en un parque jurásico alemán, pero antes tendría que ser limpiado étnicamente. Durante los 3 años siguientes expulsarían a más de 20.000 personas del lugar. Sin embargo, como demuestran sus diarios de guerra, también cometieron algunas de las primeras masacres del Holocausto. El bosque de Białowieża estaba justo al límite de ese proceso. Fue uno de los primeros lugares en que vimos aquello suceder, y lo que también pudimos ver en el bosque fueron las distintas etapas perfectamente modeladas en el desarrollo de lo que Hitler y otros nazis llamarían la solución final. Estos cementerios judíos son los únicos restos que quedan de las comunidades judías que vivían en el bosque. A las pocas semanas ya habían sido completamente erradicadas para no volver jamás. La eliminación de los judíos haría que este bosque se convirtiera en uno de los primeros territorios en considerarse libres de judíos o, como decían las SS, Judenfrei. La población judía de Białowieża había sido ejecutada en el bosque o enviada en todo caso a campos de concentración. Miles de habitantes no judíos fueron también expulsados. El bosque tenía que quedar despoblado de seres humanos, reservado únicamente a la naturaleza. Los únicos seres humanos que podrían entrar en él serían los cazadores alemanes, y así se volvería a la idea de Julio César de los alemanes que, a pecho descubierto y con lanzas, perseguían a los huros y los mataban. La obsesión nazi con los míticos orígenes de sus ancestros arios se había convertido ahora en una realidad infernal. Algunos afirmarán que la característica que define el nazismo es la importancia de los mitos en su creación de una identidad nacional. En ese sentido, podrían afirmar que los esfuerzos científicos por recrear un panorama mítico legitimaban la violencia en el este. En Białowieża, cientos de miles de personas sufrían las consecuencias de sus delirantes ideas. Y al tiempo que estas deportaciones y ejecuciones se estaban llevando a cabo, el doctor Lutz Heck fue a visitar el bosque. Poco después, se llevaría a sus animales del coto de caza de Göring, donde estaban desatando el caos, y las liberaría en su destino final. Un bosque de Białowieża étnicamente limpio. Tras casi 15 años de crianza, había llegado su momento de gloria. Aparentemente inconsciente de la masacre que le rodeaba, Heck recogió en sus memorias: fue un proceso duro y laborioso que finalmente produjo una manada de huros válida y sana. Cada año, las vacas del programa traen al mundo nuevos becerros, creciendo y prosperando así esta nueva raza. Heck empezó a convertir Białowieża en un amplio laboratorio natural.
En esta nueva Germania liberó osos y bisontes y experimentó con caballos salvajes para su programa de reproducción de tarpanes en Alemania. A medida que los experimentos de crianza continuaban, Hermann Göring reemplazó los batallones de policía por unidades especiales de tropas de la Luftwaffe para que continuaran la tarea de persecución de los fugitivos judíos y de luchar contra partisanos. Una vez más, los diarios recogían sus actividades con todo lujo de detalles. El 30 de marzo de 1943, el cabo Rudolf Trebus describe cómo había dirigido una patrulla de caza en la zona oeste del bosque. Divisó a un grupo de partisanos, entre los que se encontraba una mujer, de pie, alrededor de una hoguera a una distancia de 60 metros. La patrulla de Trebus se fue acercando lentamente antes de dividir sus fuerzas en dos grupos. Entonces dio la orden de matar a los 5 partisanos, incluyendo a la mujer. Si los partisanos resultaban ser judíos, los dejarían donde se habían quedado. Mataron a 139 judíos tanto en misiones de caza como individualmente, e incluso apuntaban los nombres de los individuos judíos que habían masacrado como animales, y dejaban sus cuerpos en el suelo a modo de advertencia a otros judíos para que no entraran al bosque. En los diarios de guerra se narra que tras una jornada de brutales asesinatos en el bosque, las tropas alemanas eran premiadas con litros de cerveza gratis en lo que describían como reuniones amistosas. Hay muchas pruebas de que el alcohol suprimía su rechazo a matar gente, ayudaba al grupo a pasar por el proceso de matar, porque todo el mundo lo hacía y no había excepciones. Cuando algunos de aquellos hombres fueron juzgados más tarde por los crímenes de guerra, explicaron que habían estado limpiando el bosque para crear una reserva natural y un coto de caza para Hermann Göring. A medida que la guerra se fue desarrollando, se fue haciendo más evidente que el mismo bosque que proporcionaba un santuario para animales salvajes, también proporcionaba a los partisanos un buen escondite para empezar una guerrilla. En 3 años de lucha, los alemanes nunca llegaron a controlar por completo el bosque. Fuera del bosque, las tornas empezaron a cambiar en la guerra. El mapa de la Europa del Este nazi se reducía a medida que las fuerzas armadas soviéticas iban forzando a los alemanes a retroceder hacia Berlín. La mayor parte de la ciudad fue destruida por los bombardeos, incluyendo las instalaciones del zoológico de Berlín destinadas a las recreaciones de Heck. Aunque algunos animales del zoológico sobrevivieron, los resultados de los programas de reproducción de Lutz Heck, incluyendo los uros, desaparecieron sin dejar rastro. Posiblemente fueron devorados por los hambrientos berlineses o por los soldados rusos. Lo que sucedió con los uros de Heck en Bialobiesa sigue siendo un misterio. Después de la guerra, se dijo que algunos habían seguido allí y que habían vivido durante toda la guerra, durante todas las batallas que se produjeron. Se informó después también que algunos de ellos habían seguido viviendo en Bialobiesa, al menos durante unos años, y después ya nadie volvió a saber de ellos. Otros creen que como creaciones de los nazis que eran, su destino fue sellado. Creo que los uros fueron sacrificados por los partisanos o por las autoridades soviéticas. Estoy convencido de que, al igual que los alemanes creían que ciertos animales eran germánicos, los soviéticos no estaban dispuestos a tener bestias germánicas correteando por su bosque. En mayo de 1945, Hermann Göring fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Más adelante se suicidaría durante los juicios de Nuremberg por los crímenes de guerra. La realidad que se escondía detrás de las masacres en Bialobiesa permaneció oculta hasta después de su muerte. Tras la guerra, Lutz Heck fue investigado por haber sido un funcionario nazi prominente.
Posteriormente sería liberado al ser considerado un mero seguidor en vez de criminal de guerra. Tanto él como su hermano retomaron su carrera como zoólogos hasta que fallecieron a principios de los años 80. El bosque primario en el que Goering y Heck habían planeado crear una nueva Germania prosperó como una amplia reserva natural compartida ahora por Polonia y Bielorrusia. Bialowieza sigue siendo un importante santuario para especies insólitas, incluyendo una gran población de bisontes europeos. La descendencia del ganado de los hermanos Heck sigue medrando, y aparentemente es verdad que guardan cierta similitud con las descripciones de los antiguos huros. Lo que vemos aquí es un buen ejemplar de bovino de Heck. Podemos ver la franja amarilla que le recorre la espalda, sus protuberantes cuernos saliendo hacia los lados y apuntando después hacia adelante, lo cual era exactamente lo que Lutz y Heinz buscaban. Así es como imaginaban que habrían sido los huros. Se ve que estos animales son muy fieros. Este parece muy tranquilo, pero no sé si debería acercarme más a él. A pesar de su parecido físico con sus ancestros, los científicos afirman que genéticamente no se encuentran más cerca de los huros que cualquier otro bovino doméstico. La verdad es que es probable que los animales que crió Heck no tengan nada que ver con estos animales en absoluto. Hicieron todo lo posible por cambiar su apariencia física, pero lo que hay en su interior posiblemente se parezca mucho. Intentar llegar hasta el final del laberinto ascendente que conecta los bovinos actuales con los antiguos huros es imposible en cualquier caso. Puedes engañarte a ti mismo, está claro. Muchas personas se han engañado a sí mismas creando un animal que se asemeja un poco a la idea que se tiene de los antiguos huros. Pero si algo se puede afirmar con total seguridad es que no son huros de verdad. A esta raza se le denomina actualmente como bovino de Heck para diferenciarla de los huros originales. Para algunos, el hecho de que sigan siendo producto de un programa de reproducción nazi justifica que se les llame toros de Hitler. Cuando se habla del bovino de Heck y del bisonte y de otras bestias supuestamente primarias, hay personas que sienten un cierto rechazo hacia ellas, pero yo no creo que estos animales tengan mucho que ver con las ideologías políticas. No dejan de ser bovinos, y no son ni mejores ni peores, constituyen un ganado distinto, así que dejémoslos en paz. Estos huros falsos fueron engendrados por primera vez como resultado de los mitos románticos y de las leyendas que inspiraron la espantosa obsesión nazi con la pureza racial. Ambos proyectos fueron un fracaso. Si echamos la vista atrás a esa etapa tan sombría de esfuerzos humanos en los que la biología y la política se convirtieron en la misma cosa, lo cual siempre es un gran error, observamos que corrompió tanto la genética humana como la reproducción de los animales desde entonces. Ahora que eso ha cambiado, la genética humana se encuentra mucho más viva y mejor. Pero la genética alemana también ha conseguido avanzar. Los restos de estas legendarias bestias nos proporcionan ahora el ADN que podría permitir a los científicos clonar un huro real algún día. Unos toros de más de 2 metros de altura podrían volver a vagar por los bosques. Y tal y como advirtió Julio César, sea hombre o bestia, en avistando el bulto, se tiran a él.